Más Internacional. Bienvenidos, aquí comienza Red Más Internacional. Hablamos hoy de lo que es noticia en el mundo de las últimas horas y hacia el final de esta emisión, por supuesto, estaremos dedicando un tiempo importante a hablar de fútbol, que un día como hoy, a pesar de la eliminación de Colombia de este campeonato, pues sí que nos interesa. Pero comenzamos con otros temas. La justicia ecuatoriana ordenó prisión preventiva para Rafael Correa y solicitó también ayuda a la Interpol para detenerlo. El expresidente es investigado por su presunta participación en el secuestro de un diputado opositor ocurrido en Colombia. La Corte Nacional de Justicia ecuatoriana confirmó la orden de prisión preventiva luego de que el fiscal Paul Pérez pidiera detener a Correa, a quien investigan por su presunta participación en el secuestro del diputado opositor Fernando Balda. El exmandatario rechazó el pedido del ente investigador en su contra. Fiscal puesto a dedo, vinculación sin ninguna prueba, jueza que se allana al desacato de la Asamblea Nacional, medida cautelar imposible de cumplir, etc. ¿Saben cuánto éxito va a tener esa farsa a nivel internacional? No se preocupen, todo es cuestión de tiempo. Venceremos. Correa debía acudir el lunes 2 de julio a la Corte Nacional de Justicia en Quito a una audiencia, pero se presentó ante el Consulado de Ecuador en Bélgica, país en donde reside desde hace un año. El hombre que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017 fue vinculado el 18 de junio de este año a las investigaciones por el supuesto secuestro de Balda, ocurrido en agosto de 2012 en Colombia. Y noticias hoy también, el electo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien se reunió con el actual mandatario, con Enrique Peña Nieto. Juntos discutieron temas relacionados con la economía y las relaciones internacionales. El Palacio Nacional de Ciudad de México fue el escenario para el encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y el saliente mandatario de ese país, Enrique Peña Nieto. Recorrieron la sede del Ejecutivo, posaron para los fotógrafos y luego de una conversación, el electo jefe de Estado ofreció declaraciones a la prensa. Tenemos que ponernos de acuerdo en muchos temas, sobre todo el lograr que la transición se dé de manera ordenada, pacífica, que no haya sobresaltos, que haya confianza. López Obrador se comprometió a respaldar a Peña Nieto en asuntos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ayudar, a coadyuvar en este tiempo con un equipo que va a informarse de lo avanzado y de lo que deba hacerse con el propósito de lograr la firma de este acuerdo. Explicó que en los próximos días seguirá tratando temas relacionados con la economía del país. Tratamos temas que tienen que ver con la reforma energética, pero van a entrar a trabajar los equipos que se han formado con este propósito a partir de que yo sea presidente electo. Con respecto al nuevo aeropuerto internacional, uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno saliente, expresó: hablamos sobre el tema del aeropuerto, se acordó que a partir de que se declare que soy presidente electo, inician equipos conjuntos para el análisis de lo que más convenga al interés general. López Obrador, quien asumirá la presidencia el 1 de diciembre de este año, descartó por ahora una reunión con el mandatario estadounidense Donald Trump. La próxima semana, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo visitará México para reunirse con el electo mandatario, el saliente jefe de Estado y el canciller Luis Videgaray. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador representaría un riesgo para la industria petrolera, así lo advirtió una calificadora de riesgo. El electo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pretende implementar reformas en el sector energético basadas en la construcción de refinerías y la revisión de contratos vigentes de exploración entre la petrolera Pemex y compañías extranjeras. Algo que representa un riesgo en la industria petrolera, según indicó la calificadora de riesgo Moody's. Se refirió en su momento el candidato a una congelación de precios para la gasolina, lo cual afectaría financieramente a Pemex. En materia fiscal, el nuevo gobierno mexicano también genera incertidumbre, ya que proyectos bandera de Enrique Peña Nieto, entre ellos el nuevo aeropuerto internacional, cuya inversión está calculada en 11.000 millones de dólares, quedarían en veremos. En ese sentido, la pregunta
clave en lo que es infraestructura, o sea, el mayor gasto de infraestructura es de nueva cuenta de dónde van a salir los ingresos. El planteamiento hasta ahorita ha sido que saldrían fundamentalmente de reducción de corrupción. López Obrador también contempla una reforma en el sistema de pensiones. Así lo anunciaron sus futuros funcionarios. Sí, pero no en este momento. Vamos a tratar de hacerlo entrada el sexenio, ya cuando tengamos todo lo demás bien puesto. El peso mexicano también ha sufrido una inestabilidad en las últimas horas. El 2 de julio, un día después de los comicios, la moneda se desplomó hasta perder un 0,82%, lo que la dejó a más de 20 pesos por dólar. Pero tras la conversación telefónica que López Obrador sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la divisa subió 1,4% y volvió a bajar a 19 pesos por dólar en promedio. Pasamos a Venezuela. La líder opositora Lilian Tintori denunció que fue atacada por presuntos miembros de los denominados colectivos chavistas, esto frente a la sede de la Fiscalía en Caracas. Lilian Tintori junto a familiares de presos políticos tenían previsto entregar ante la sede del Ministerio Público un documento por medio del cual exigían la libertad plena de los detenidos. Sin embargo, y cuando se retiraba del sitio, la esposa del detenido exalcalde del municipio Chacao, Leopoldo López, fue rodeada por presuntos integrantes de los colectivos chavistas quienes la increparon durante algunos segundos. Cuando ella y sus colaboradores lograron abordar un vehículo, varias personas golpearon el auto. Tintori responsabilizó de este hecho al gobierno de Nicolás Maduro. Urgente, un grupo de personas violentas identificadas con el régimen nos atacaron en las puertas del Ministerio Público. Éramos esposas y madres las que estábamos en la fiscalía declarando cuando unas 50 personas violentas nos agredieron física y verbalmente. El régimen envía a sus grupos violentos para evitar que alcemos nuestras voces y que exijamos respeto a los derechos. Nos rodearon y nos amenazaron, por eso nos retiramos. Y mientras Tintori denunciaba las agresiones en su contra, el fiscal constituyente Tarek William Saab libró órdenes de captura contra Pablo Machillanda, presidente de la Federación Venezolana de Triatlón, y otros funcionarios de esa entidad por presunta malversación de fondos. Y entre tanto, cerca de 17.000 militares fueron ascendidos en Venezuela por su lealtad a Nicolás Maduro. Entre los uniformados beneficiados está Vladimir Lugo, quien tiene un largo expediente de agresiones a periodistas y a diputados de la Asamblea Nacional. Durante una ceremonia realizada en la sede del Ministerio de Defensa de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro felicitó a los cerca de 17.000 uniformados por sus respectivos ascensos. Frente a los peligros y amenazas imperialistas que hay, que asciendan ustedes. No solo de grado, asciendan en el espíritu, en el compromiso, en la disciplina, en la moral y en el amor. Familia militar bolivariana, felicitaciones. Tienen aquí a ustedes, dignos soldados. Uno de los ascendidos fue Vladimir Lugo Armas, quien pasó de coronel a general. Lugo es recordado por haber empujado al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, en junio del año pasado. Ante esta toma de la Asamblea Nacional. También fue señalado de permitir que integrantes de los denominados colectivos chavistas asaltaran la sede del Parlamento de mayoría opositora para agredir a algunos diputados en hechos ocurridos el 5 de julio de 2017. Los ascensos en la Fuerza Armada venezolana ocurren en medio de fuertes rumores de inconformismo por parte de algunos oficiales con las políticas del gobierno del país vecino. Estamos de vuelta, seguimos en Red Más Internacional y se conocieron impactantes imágenes del momento en el que fueron encontrados los 12 niños que habían desaparecido el pasado 23 de junio con su entrenador en Tailandia. Permanecen en una cueva y su rescate podría tardar meses. How many of you? 13. Brilliant. Esta fue la reacción de los trabajadores de los equipos de emergencia al saber que los niños estaban vivos. Fueron 12 días de incertidumbre en medio de una delgada línea entre la vida y la muerte. Sin embargo, aún hay mucho por hacer y el operativo de rescate se desarrolla en varias fases. En la inicial, 4 submarinistas llevan a los niños suministros de supervivencia que incluyen alimentos e implementos de primeros auxilios.
Posteriormente examinarán a las 13 personas una por una para determinar su estado. Ahora tenemos 10 oficiales del Navy SEAL, con ellos incluidos médicos. Los estamos evaluando tanto física como mentalmente. Mientras avanza el drenaje de la cueva, enviarán más víveres para un periodo más prolongado, mientras le enseñan a los niños cómo bucear y usar los respiradores. No se sabe con exactitud cuánto tiempo tendrá que pasar para que vuelvan a ver la luz del día. Todavía estamos en pleno funcionamiento. Nuestra misión aún no se ha completado. Terminará cuando hayamos sacado a todos los niños de la cueva. En un rescate que cada minuto cuenta, por eso cada momento y cada movimiento debe ser estudiado y tenido en cuenta. Tuvimos una reunión y decidimos rescatarlos sin ningún peligro. Nuestro trabajo de rescate ha progresado mucho, así que no nos daremos por vencidos. Nos aseguraremos de que estén completamente seguros. El nivel del agua en la cueva sigue siendo muy alto, así que tienen que enseñarles a nadar para salir de ahí. Además, les daremos máscaras de buceo, pero solo los equipos de rescate pueden decidir si pueden salir de esta manera de forma segura. Y aunque la situación aún es delicada y será un largo proceso, haberlos hallado con vida fue un logro. Lo de anoche trajo alegría a la nación y al mundo. Creo que esto nos sirve como una lección en operaciones de rescate y para elevar los estándares de seguridad para nuestra gente en todos los sectores, el gobierno, el sector privado y los civiles. Podemos ver cooperación en muchos aspectos de todos los involucrados. El primer ministro de Tailandia destaca la colaboración internacional. Me gustaría agradecer a todos los extranjeros que vinieron a ayudar. El trabajo no sería exitoso si no recibiéramos la ayuda de todos los que prestan su ayuda de la manera que les sea posible. Los trabajadores estatales, civiles y privados son desinteresados en sus logros. Y dadas las circunstancias, hizo un llamado a la calma en medio de la dificultad para rescatarlos. Tenemos que tener cuidado de no apresurarnos siempre y cuando los niños estén bien, seguros y fuertes. Entonces estarán en buenas manos. Ahora están al alcance y podemos comunicarnos con ellos. Los niños y su entrenador fueron hallados en el interior de una cueva donde el agua llegó a cubrir hasta los 5 metros. En el rescate participan más de 1.300 efectivos y cuentan con el apoyo de expertos de Estados Unidos, China, Japón y Australia. La Policía Federal Australiana es parte de una respuesta gubernamental completa que incluye el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio, también el Departamento de Defensa. La Policía Federal de Australia cuenta con 6 buzos especialistas del grupo de respuesta y nuestros buzos aportan nuestra capacidad en espacios cerrados y también de buceo con poca luz y baja visibilidad. Estamos tratando de ayudar a la Marina Real de Tailandia a medida que avanzan en sus operaciones, por lo tanto nuestro papel es apoyarlo con cualquiera de las actividades que requiera. Por ahora la única opción que tienen los equipos de rescate es esperar, la opción más conveniente para sacarlos de la cueva. Obviamente, con las noticias de anoche todo el mundo está muy feliz y optimista, pero también entendemos que hay otra parte de nuestra misión aquí, que es ayudar a la Royal Thai Navy a sacar a los niños de manera segura y también asegurándonos que todas las personas involucradas en sacar a los niños estén a salvo también. Y no son muchas las opciones. Si baja el nivel del agua, los niños podrán caminar desde el frente de la cueva. De lo contrario, es posible que tengan que bucear. Si se zambullen, tendremos que usar una máscara completa que estamos esperando ahora. Los 12 niños tienen entre 11 y 16 años de edad. Después de un ensayo salieron con su entrenador de 25 años a recorrer la cueva, considerada una gran atracción turística. Es la cuarta más larga de Tailandia y sin embargo las fuertes lluvias de temporada inundaron el lugar. El pasado 23 de junio se perdió la pista del grupo hasta la noche del 2 de julio que devolvió la esperanza en medio de jornadas completas de pánico y zozobra. Bueno, impresionante, todo un operativo más que milimétrico para sacar a estos niños bien de allí. No perdemos la esperanza de que así sea. Y los familiares de las víctimas del ataque en el colegio Marjory Stoneman Douglas en Florida van a recibir una indemnización de un fondo común que podrá ser usado sin ningún tipo de restricción.
El dolor sigue en el corazón de los familiares, amigos y conocidos de las familias del ataque en Parkland, también en una sociedad sacudida por el ataque armado del pasado 14 de febrero. $400,000 es la cifra que recibirá cada familia de los 17 alumnos y profesores masacrados en la tragedia. El dinero fue recaudado de donaciones hechas por 37,000 personas, organizaciones y empresas a través de la plataforma GoFundMe. La meta alcanzada fueron 10 millones como un gesto de solidaridad en un momento de inmenso dolor para los allegados a las víctimas del ataque, considerado uno de los peores en suelo estadounidense. Cuando se registró el tiroteo en el colegio había 434 personas. Los desembolsos electrónicos empezarán el 16 de julio. En estas vacaciones de verano, los estudiantes planean recorrer varias ciudades del país para registrar jóvenes que voten por un mayor control de armas y que se opongan a los políticos que están en deuda con la Asociación Nacional del Rifle al haber apoyado sus campañas. Este 2018, lo que va corrido del año, se han registrado 22 tiroteos en colegios de Estados Unidos. Crece, entre tanto, la emergencia en California por cuenta de los incendios forestales. Las llamas siguen fuera de control en más de 28,000 hectáreas. El calor acompañado de fuertes vientos han hecho que el incendio, lejos de ser controlado, se expanda. Según el más reciente comunicado de los bomberos del Departamento contra Incendios de California, las llamas se extendían por más de 28,300 hectáreas. Solo el 5% del incendio está bajo control. Son más de 2,000 bomberos que trabajan contrarreloj junto a 187 vehículos y 18 helicópteros para poder combatir las llamas. Este incendio, bautizado como County, ha afectado principalmente el condado de Yolo al oeste de la ciudad de Sacramento. Según las autoridades, son altas las posibilidades de que el incendio siga creciendo pese al esfuerzo de los bomberos. Según meteorólogos, una gran ola de calor envolverá a California este fin de semana y fue emitida una alerta de calor excesivo. La alerta entra en vigencia por la costa central, en el condado de Ventura, Orange, Los Ángeles, Hollywood Hills y los valles de San Gabriel y Santa Mónica. Se trata de un panorama desolador y que no es nuevo en el estado. En diciembre 2 personas murieron en Santa Bárbara por los incendios y más de 1,000 edificios quedaron completamente destruidos. Más de 100,000 hectáreas fueron arrasadas por las llamas. 2 meses atrás, en octubre, 40 personas murieron en los valles de Napa y Sonoma. En el norte de San Francisco, las llamas destruyeron más de 7,000 viviendas y quedaron afectadas más de 100,000 hectáreas de bosque. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y como lo anunciábamos, el gobierno de los Estados Unidos se pronunció y anunció que aspira a reducir a cero los ingresos que el régimen de Irán obtiene por la venta de petróleo. Aseguró que va a castigar a las empresas que sigan negociando con ese país. Estados Unidos sigue en su encrucijada por intentar imponer con total rigor las sanciones económicas contra el régimen de Irán, anunciadas luego de que el presidente Donald Trump se retirara del acuerdo nuclear firmado en 2015. Nuestro objetivo es lograr que los países que importan crudo iraní lleguen a cero lo antes posible. También estamos trabajando con los participantes del mercado petrolero, incluidos productores y consumidores, para garantizar la estabilidad del mercado. El presidente iraní Hassan Rouhani, quien se encuentra en Suiza como parte de una gira por Europa para conseguir aliados, tildó de ridícula la declaración de Estados Unidos. En mi opinión, cierta autoridad estadounidense ha dicho que Estados Unidos planea reducir las exportaciones petroleras iraníes a cero. De hecho, yo diría que fueron exageradas y nunca podrían ponerse en marcha. Rouhani arremetió contra la política de la Casa Blanca por considerarla unilateral e ilegal. Un escenario como este significaría que Estados Unidos está imponiendo una política unilateral, está imponiendo reglas que son extraterritoriales y viola todas las leyes y regulaciones internacionales. Arabia Saudita, enemigo del régimen de Irán y mayor productor de petróleo en la región,
se comprometió con Estados Unidos a incrementar su producción y exportación a petición del presidente Trump para compensar cualquier potencial déficit de suministro, puesto que Irán exporta cerca de 2 millones de barriles diarios de petróleo. Es incorrecto e imprudente imaginar que algún día todos los países productores podrán exportar su excedente de petróleo e Irán no podrá exportar su petróleo. Estados Unidos anunció que empezará a imponer las sanciones el próximo 4 de noviembre contra el régimen iraní y advirtió a las empresas de países aliados de castigarlos si importan petróleo de Irán. El próximo viernes, por petición de Irán, los países adscritos al acuerdo nuclear se reunirán en Viena para intentar salvar el pacto que ha avanzado sobre la cuerda floja desde la renuncia de Estados Unidos. Como se ha dicho antes, siempre que nuestros intereses se conserven con respecto al acuerdo nuclear y mientras consideremos que podemos aprovechar las ventajas de este acuerdo nuclear, nos mantendremos comprometidos con este acuerdo. Si el acuerdo fracasa, Irán ya advirtió que reanudará su programa nuclear, lo que pondría en riesgo a la comunidad internacional. Y en Rusia no solo se habla de fútbol. El Kremlin aseguró que el presidente Vladimir Putin podría tener una reunión en privado con su par de Estados Unidos, con Donald Trump, antes de la cumbre entre ambas naciones el próximo 16 de julio en Finlandia. No descartamos que si se confirma un acuerdo preliminar y una comprensión preliminar, habrá un encuentro cara a cara entre los dos presidentes, Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El astro del fútbol surcoreano podría verse obligado a dejar su carrera futbolística por una ley de su país, la cual lo obliga a prestar servicio militar. Hyun Min Son, el capitán de la selección surcoreana de fútbol y quien milita en el equipo londinense Tottenham, podría retirarse del fútbol. Son, el número 7, el que llevó a su selección a conseguir la victoria menos pensada en la fase de grupos del Mundial de Rusia al derrotar a la actual campeona, Alemania, y dejarla por fuera de la Copa del Mundo. El mismo que en el minuto 96, aprovechando el desespero de la selección germana, sentenció el partido marcando el segundo gol para Corea del Sur. Todo era felicidad para el seleccionado surcoreano, pero no para su capitán. Son tenía la obligación de pasar a octavos si quería evitar dar por terminada su carrera. Por eso sus lágrimas. Y es que según la ley de su país, todo hombre entre 18 y 28 años debe prestar servicio militar por al menos 21 meses. Son va a cumplir 26 años el próximo 8 de julio y de haber pasado a octavos, habría quedado exento de servir militarmente a su país. Las únicas personas que pueden evadir el servicio militar son los medallistas olímpicos o campeones en alguna disciplina. Son pasó del cielo al infierno en un par de segundos. Deberá interrumpir su carrera deportiva, pero a sus 28 años no será fácil volver al nivel que demostró en esta Copa del Mundo. Bueno, pues ahí está la historia de Son. Científicos japoneses desarrollaron un dron que mezcla la tecnología con la mitología, y es así como crearon un dragón volador. Dragon es un robot que tiene la capacidad de volar durante 3 minutos y puede cambiar de forma mientras está flotando en el aire según el entorno donde se encuentre. Sus creadores son investigadores de la Universidad de Tokio, en Japón. El robot fue construido para servir como rescatista realizando labores de búsqueda durante alguna catástrofe natural que pueda ocurrir en el país del sol naciente, movilizándose por zonas de difícil acceso para las personas como espacios pequeños, por ejemplo tuberías, conductos de aire o sistemas de alcantarillado. Además, la idea es que la máquina sea usada como un brazo artificial volador y que sus extremidades operen como una pinza para acomodar y seleccionar objetos. A falta de huesos, carne y músculos, el prototipo está formado por varios drones ubicados en fila, 4 motores de la cola para dar mayor estabilidad al volar y un grupo de baterías distribuidas sobre la columna vertebral para que Dragon pueda cambiar de dirección. El artefacto debe recibir órdenes por medio de un comunicador electrónico, el cual contiene información con las características del espacio y la ruta a seguir. Expertos afirman que este proyecto puede marcar una nueva era tecnológica porque si se complementa con otro robot, sería posible crear un solo mecanismo que vuele y corra al tiempo sin la necesidad de ser tripulado por una persona. Los científicos actualmente trabajan en un Dragon de mayor tamaño para que pueda transportar objetos más pesados y también para volar por un periodo de tiempo más largo. Una investigación realizada por científicos australianos podría salvarle la vida al koala, una especie en vía de extinción.
El koala, un animal representativo de Australia y reconocido internacionalmente como un símbolo en la lucha por cuidar el medio ambiente, está en peligro a causa de una epidemia de clamidia en el continente oceánico. Para garantizar la conservación del marsupial, por primera vez científicos del consorcio de Genoma Koala lograron analizar con éxito su ADN. No solo podemos comprender la diversidad de las poblaciones que necesitamos mantener para la conservación, sino también comprender los genes de cada koala individual y cómo responden a la enfermedad. Quizás incluso los koalas individuales tengan diferentes preferencias de árboles y eso podría reflejarse. Expertos afirman que la clamidia causa ceguera, infertilidad e incluso la muerte si no se trata de forma adecuada. Dentro de los hallazgos realizados durante la investigación, se destaca el particular sistema inmunológico con que cuenta el koala. Este animal se alimenta principalmente de hojas de eucalipto, lo que para otras especies puede ser mortal. Hemos descubierto que tienen una formidable capacidad de desintoxicación, responden también a infecciones que incluso comen veneno. Después de analizar los componentes genéticos del marsupial, parece haber una luz de esperanza para salvarlo. Ahora estamos en una excelente posición para desarrollar mejores vacunas y tratarlas. Incluso sabremos cómo consultar la probabilidad de respuesta de la población a la vacuna y si vale la pena vacunar a los animales. Y creo que con el tiempo realmente podremos entender por qué algunos animales se recuperan de la clamidia y por qué otros no. Y eso nos ayudará a desarrollar terapias para tratar a los koalas. La Ley de Protección del Medio Ambiente y Conservación de la Biodiversidad catalogó en 2012 al koala como una especie vulnerable en peligro de extinción. Pues esta sí que es una muy buena noticia y la que viene también porque por primera vez en la historia una mujer negra tendrá el cargo más alto en la Asociación de Medicina Americana. Desde su creación en 1847, la Asociación Médica Americana nunca había tenido un presidente afrodescendiente y Patrice Harris será la primera. La nacida en Virginia, Estados Unidos, ejercerá el cargo a partir de junio del 2019. Harris se graduó en psiquiatría y después de obtener su título médico fue nombrada como delegada dentro del Consejo de la Asociación Americana de Psiquiatría, su licenciatura. Criarse al interior de una familia pobre, en donde las posibilidades de estudiar eran escasas y donde muchas personas dudaban de sus capacidades por su color de piel, fue la motivación extra para que ella lograra salir adelante. El objetivo inicial a nivel profesional de la recién nombrada presidenta era convertirse en pediatra debido a su amor por los niños. Otra de las grandes pasiones de Patrice también está relacionada con la ciencia y es el funcionamiento del cerebro humano. Según expertos, el acontecimiento demuestra que el país del tío Sam ha superado los problemas de racismo que durante la época de los 60 dejó al territorio americano marcado por protestas, muertes y diferencias ideológicas. Se espera que durante el periodo de su mandato la doctora Harris realice una gestión transparente y correcta. Repasamos a esta hora las noticias internacionales del día más relevantes. El electo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con el actual mandatario, con Enrique Peña Nieto. Discutieron varios temas relacionados con la economía y también con las relaciones internacionales. El Palacio Nacional de Ciudad de México fue el escenario para el encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y el saliente mandatario de ese país, Enrique Peña Nieto. Recorrieron la sede del Ejecutivo, posaron para los fotógrafos y luego de una conversación, el electo jefe de Estado ofreció declaraciones a la prensa. Tenemos que ponernos de acuerdo en muchos temas, sobre todo el lograr que la transición se dé de manera ordenada, pacífica, que no haya sobresaltos, que haya confianza. López Obrador se comprometió a respaldar a Peña Nieto en asuntos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ayudar, a coadyuvar en este tiempo con un equipo que va a informarse de lo avanzado y de lo que deba hacerse con el propósito de lograr la firma de este acuerdo. Explicó que en los próximos días seguirá tratando temas relacionados con la economía del país. Tratamos temas que tienen que ver con la reforma energética, pero
van a entrar a trabajar los equipos que se han formado con este propósito a partir de que yo sea presidente electo. Con respecto al nuevo aeropuerto internacional, uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno saliente, expresó: Hablamos sobre el tema del aeropuerto, se acordó que a partir de que se declare que soy presidente electo, inician equipos conjuntos para el análisis de lo que más convenga al interés general. López Obrador, quien asumirá la presidencia el 1 de diciembre de este año, descartó por ahora una reunión con el mandatario estadounidense Donald Trump. La próxima semana, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo visitará México para reunirse con el electo mandatario, el saliente jefe de Estado y el canciller Luis Videgaray. Pero los temores en torno a estos resultados electorales se continúan. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador representaría un riesgo para la industria petrolera. Así lo advirtió una calificadora de riesgo. El electo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pretende implementar reformas en el sector energético basadas en la construcción de refinerías y la revisión de contratos vigentes de exploración entre la petrolera Pemex y compañías extranjeras. Algo que representa un riesgo en la industria petrolera, según indicó la calificadora de riesgo Moody's. Se refirió en su momento el candidato a una congelación de precios para la gasolina, lo cual afectaría financieramente a Pemex. En materia fiscal, el nuevo gobierno mexicano también genera incertidumbre, ya que proyectos bandera de Enrique Peña Nieto, entre ellos el nuevo aeropuerto internacional, cuya inversión está calculada en $11.000 millones, quedarían en veremos. En ese sentido, la pregunta clave en lo que es infraestructura, o sea, el mayor gasto de infraestructura es, de nueva cuenta, de dónde van a salir los ingresos. El planteamiento hasta ahorita ha sido que saldrían fundamentalmente de reducción de corrupción. López Obrador también contempla una reforma en el sistema de pensiones. Así lo anunciaron sus futuros funcionarios. Sí, pero no en este momento. Vamos a tratar de hacerlo entrada el sexenio, ya cuando tengamos todo lo demás bien puesto. El peso mexicano también ha sufrido una inestabilidad en las últimas horas. El 2 de julio, un día después de los comicios, la moneda se desplomó hasta perder un 0,82%, lo que la dejó a más de 20 pesos por dólar. Pero tras la conversación telefónica que López Obrador sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la divisa subió 1,4% y volvió a bajar a 19 pesos por dólar en promedio. Y para el cierre queremos aquí en Red Más Internacional, por supuesto, hablar de fútbol. Hoy un día que ha sido difícil, triste, decepcionante para el país, después de una buena actuación, o por lo menos muy luchada actuación de la Selección Colombia, pero terminamos ya por fuera del Mundial. Se acaba ese sueño de Rusia y tengo a mis dos invitados para que hablemos de todo lo que allí sucedió. Los saludo primero a ustedes, Gabriel Romero, hace parte del equipo de Red Más Noticias y también, por supuesto, lo ven ustedes como panelista permanente de Red Más Mundial. ¿Cómo le va? ¿Triste? Bueno, no, pues triste, porque Colombia, que aunque no venía jugando bien el Mundial, hizo un buen partido contra Polonia. El equipo hoy como que estaba despertando. Tuvo un planteamiento muy conservador al principio, muy quieto el equipo, esperando a ver qué tenía Inglaterra. Y después del gol de Inglaterra, creo que el equipo fue como despertando, pero diría que Pekerman se quedó como tarde en los cambios, todo ocurrió demasiado tarde. Y después nos fuimos a los penales, que yo creo era el plan en el fondo de Pekerman, ir a los penales, teniendo en cuenta que James no estaba. Pues mire, Gabriel, ya que usted nos mete en el tema, yo tengo aquí una listica de cositas que quiero ir decantando con ustedes, pero ya que usted nos mete en el tema de que el plan de el profe Pekerman seguramente era ese, el de llegar a penaltis, pues saludo a mi derecha a Carlos Salas, director de Marca Claro Colombia, y también panelista permanente de este gran programa que es Red Más Mundial. ¿Cómo le va? Y de una vez le quiero preguntar eso. ¿El planteamiento de Pekerman fue erróneo? ¿Él salió a defenderse buscando alargue y buscando penaltis? Pues buenas noches en un día no tan feliz al final. No, para nada. Pero sí, puede haberle penalizado un poco el sistema y el planteamiento de Pekerman al equipo. Quizá fue un poco conservador, quizá echamos de menos un poco en el centro del campo con tres jugadores que eran de pura contención, por lo menos uno de ellos que pudiera dar más salida, que pudiera tener un mejor pie, como Mateo Uribe. Pero yo creo que la verdad no es el momento para buscar culpables en los planteamientos, para buscar culpables tampoco en los jugadores. Creo que es un momento para salir orgullosos, creo que es un momento para levantar la cabeza,
el equipo dio la cara en todo momento, no perdió el hilo del partido, que eso es muy importante. Lo hablaba yo ahora, yo creo que en la Colombia histórica no habría ni siquiera llegado a los penaltis. Directamente con un 1-0 no habría reaccionado, y esta Colombia reaccionó y fue capaz de sobreponerse a las adversidades, de empatar, de llevar el partido a la prórroga y de conseguir lo que nunca habían hecho antes otros. Al final, pues delante tienes un equipo que es muy fuerte, que sobre todo tenía todas sus figuras sobre la cancha. Cuando Colombia pues se notó que echó muchas partes del partido de menos también a James. Al final, hizo mucha falta James. Pues al final tu jugador estrella se nota cuando no lo tienes en el campo, y en estos casos pues el peso del partido lo acabaron llevando ellos durante todo el partido, y Colombia, como viene siendo habitual, crece a lo largo del encuentro. Aquí fue igual, conforme pasó los minutos fue creciendo, y quizá te queda esa sensación de si le haces daño a Inglaterra en los últimos minutos volcando en el ataque, ¿por qué no lo hubieras hecho antes? Pero yo ahí sí que creo una cosa, si salen con esa ofensiva desde el primer minuto, habría sido una goleada, yo creo. Yo creo que no tenía otro plan Pekerman y dijo conservo y agarro en el último tramo del partido. Por supuesto, estamos más que agradecidos con nuestros muchachos, creo que eso se nota en las redes sociales, es un sentir nacional de la gente agradeciéndoles todo lo que hicieron, pero no estoy de acuerdo con usted, Carlos, que no es momento de hablar de culpas. Yo sí creo que Pekerman tuvo mucho de culpa en el planteamiento en primer lugar, pero también en lo que usted decía, Gabriel, ¿por qué no hizo los cambios antes? Uno entra con una idea de partido, si no se te da, no haces cambio rápidamente. ¿Por qué Vaca y no Muriel? Hay una cosa, Paula, esto no es de hoy. El problema de Colombia es que la Colombia que vimos en el 2014, el famoso Rastastas, eso se fue perdiendo. Hubo un cambio de jugadores, hubo unos jugadores que ya tuvieron que irse, otros jugadores que perdieron el rendimiento. El equipo, a lo largo de la eliminatoria, no encontró un modelo de juego sólido, no encontró ese toque, esa precisión, la llegada, que tuviera diferentes opciones para crear juego. Esto que vimos de Colombia en la eliminatoria se reflejó en el primer partido con Japón, que obviamente tuvo también la mala suerte de la expulsión. Circunstancias adversas, sí. Pero digamos que la defensa, solamente el técnico encontró la defensa en el segundo partido contra Polonia. Ese día Colombia jugó como en el 2014. Jugó bonito, jugó a los lados, jugó hacia adelante, cambio de velocidad, tuvo orden en la defensa, en todo lado, con una Polonia muy floja. Después les toca jugar contra Senegal, y ese partido es durísimo, bravísimo, golpean mucho. Yo creo que ahí los colombianos sacaron el temperamento, y el gol lo hacen en bola quieta. O sea, realmente Colombia solo produjo fútbol y jugó bonito y jugadas excelentes contra Polonia. Entonces lo que vimos hoy, todos esos cambios, ya Pekerman sin James, yo creo que Pekerman decía, no, yo mejor me espero aquí, que no me goleen, y yo espero a ver qué hago en el contragolpe. Pero tampoco había contragolpe porque el pobre Falcao estaba solo, o sea, el equipo no jugaba en bloque. Eso pasó en la eliminatoria, eso no es de hoy, eso es algo que viene pasando en el equipo hace tiempo. El arbitraje, Carlos, porque esto, lo que pasó hoy realmente nos devuelve otra vez a ese era gol de Yepes, no era gol de Yepes del 2014, y sentimos otra vez que estamos volviendo a vivir lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Para usted el árbitro sí favoreció a la selección inglesa? Hombre, no es nada nuevo que los árbitros siempre va a ser más fácil para ellos, pues al final que los favores o digamos que las decisiones favorezcan más al grande. Es una manera de ellos también taparse y así pues no va a ser tan obvio. Pero en los otros partidos yo no he visto que favorezcan a ninguno de los dos. A ver, te digo una cosa, a mí lo que me ha sorprendido y sobre todo del árbitro es que una tras otra los ingleses no les tocaban y se tiraban al suelo. Para algo tienes un VAR que también penaliza esas cosas y dicen, oye, le pueden avisar al árbitro, oye, todos los jugadores de Inglaterra no les están tocando y se están tirando al suelo, estate atento que estás pitando faltas, que no son. Y fue una tras otra, que al final ya un poco era el teatro eso. El gol de Vaca, por ejemplo, el gol de Vaca, si tú miras el reglamento... Pero usted era lícito. Si tú miras el reglamento es lícito. El tema es que al final es el que hace la interpretación y no sabemos bien, no se puede ver en la imagen, lo estábamos repitiendo ahora, pero no se ve claramente si él al final para la jugada antes de que realmente pase eso. Pero sí que da dudas. El arbitraje a mí no me ha gustado, me parece que el mismo árbitro es el que ha dejado que se enrede el partido, que haya muchas patadas, que haya mucho tiempo entrecortado, porque al final era mucho, hemos pasado 20 minutos que los jugadores de Colombia estaban protestando, luego los de Inglaterra, y eso no beneficia tanto a unos como a otros. A mí no me ha gustado el arbitraje, creo que no ha sido tan determinante al final, pues sí con lo de Vaca, porque en la jugada del VAR del tema penalti de Carlos Sánchez es penalti, claro. Eso ¿Para usted es penalti? ¿Para usted también era penalti? Para mí sabe que no. No, sí era penalti, pero hay una cosa, Paula. Yo es tengo una teoría. Un mundial sin Messi, sin Cristiano Ronaldo y sin Harry Kane
No, la FIFA no. La FIFA dice, pero entonces, ¿y sin campeón mundial? O sea, entonces estaban favoreciendo que Yo los digo que en grandes esas que van cosas, quedando yo digo no que se en vayan y esas se cosas, mantengan. yo digo que en esas cosas hay unos favorecimientos y hay unas cosas, pero era clarísimo. Ahora, Colombia no perdió por el árbitro. Yo sí digo que el equipo no perdió por el árbitro, yo creo que por lo que he explicado, por el proceso. Pero sí incidió el árbitro, sí incidió. Y yo sí digo una cosa, la FIFA en eso es clarísima. ¿Cómo se van a quedar sin campeón mundial y sin Harry Kane, que es el goleador del mundial? Para los que defienden tanto el VAR, usted que me dejó sola en esta pelea de que no me gusta el VAR y usted ya se me cambió de lado, que supuestamente el VAR llegó para hacer justicia en el fútbol, ¿por qué ese penalti ni siquiera fue sometido a revisión? Porque la falta fue cometida muy cerquita del árbitro, entonces ella tiene la potestad. Sí, no, a ver, el árbitro ahí tiene la autoridad, el árbitro es el que realmente, aunque le digan también lo del VAR, él toma la decisión. Sí, final. él la toma finalmente, claro. Pero yo creo que lo tiene claro, es que la acción se comete, si os fijáis en las imágenes, a 1 metro del árbitro. Y el árbitro lo tiene clarísimo, el agarrón existe. Y sobre todo, yo algo que noto de Carlos Sánchez, una vez ya por lo menos le está entorpeciendo, que levante las manos, que le deje ya caer solo y por lo menos ahí juega con el factor de que el árbitro pueda dudar. Pero es que encima luego se vuelve y hasta cae encima sobre él. O sea, yo creo que Carlos Sánchez ha sido muy torpe en esa jugada. Creo que, de hecho, Carlos Sánchez, el Mundial ha sido nefasto suyo. Nos condena mucho el error del primer partido. El error que comete con el penalti, porque puede ser que sea una decisión de 0,5 segundos. También los jugadores que fallan a puerta vacía es una decisión de 0,5 segundos y les matamos. Creo que en este caso es igual. Él toma una decisión equivocada, piensa mal, razona mal en muy poco tiempo, pero al final para eso están los jugadores. Y la experiencia te da eso, que en muy poco tiempo tengas la buena decisión. Él en 2 jugadas decisivas decide mal y eso al final le acaba costando 2 penaltis que le condicionan mucho el planteamiento del partido. Claro, que han podido darnos un resultado completamente diferente. Pero no todo fue malo. Para ustedes, ¿quién tuvo un buen partido? Yo diría que Davinson Sánchez estuvo en una buena noche para ellos allá en Rusia. Yo creo, mire, uno se equivoca en esto del fútbol. O sea, este mundial nos ha demostrado que los periodistas, que los técnicos y todo, no sabemos Nadie de fútbol. sabe nada. Esto aquí nadie sabe de fútbol. Por ejemplo, yo decía que la defensa de Colombia era un desastre, que era muy mala, y que un jugador como La Roca Sánchez era un jugador fundamental en el equipo. Y la defensa se compuso, se recompuso después del primer día. La defensa se recompuso, tanto que la defensa no solamente defendían, sino que además se volvió goleador. O sea, Mina se volvió goleador. Y La Roca, 2 partidos, 2 errores, que era lo que usted comentaba, Carlos. Entonces, en esto sí, yo hoy lo que yo destaco del equipo es el amor propio, la lucha, el temple, que lo tuvieron contra Senegal. Más que buen fútbol, hubo temple. No, hubo temple y hubo lucha, ellos lo dejaron todo. Digamos que uno se va triste y uno sabe que al equipo le quedó faltando porque el proceso lo marcaba así, pero la gente en el medio de todo dice, pero lo entregaron todo. Y los penales son una lotería. Y una cosa, los ingleses han sufrido el problema de los penales en 1990, en 1998 y en 2006. Se han quedado 3 mundiales por fuera por penales. Ah, pero eso sí era problema de ellos, claro, no tiene por qué hablar de nosotros. Esa es la vida, ahora nos tocó a nosotros. Para usted, los jugadores de la cancha, Carlos, ¿quiénes fueron? Los mejores para mí, evidentemente, la defensa. Davinson y Jerry han estado descomunales, en serio. Lo de Jerry, yo no he visto en mi vida un jugador que lleve tanto peligro un balón por alto. No lo he visto, en serio. Se hablaba de Ramos en su momento en el Real Madrid. Ni Ramos tiene este poder que, o sea, la sensación de peligro que crea Jerry en el área contraria es que un córner es casi un penalti, o sea, es una oportunidad de gol para Colombia. 3 goles en 3 partidos, no se repetía desde Brainer en el 74 de cabeza, o sea, estamos hablando de un jugador que igual en Barcelona nos han dado cuenta del pedazo de jugador. ¿Va a seguir sentado en el Barça? Él quiere seguir, pero el Barcelona ahí justo ya estaba haciendo la labor con Lenglet, que es el sustituto. Los mundiales cambian muchas cosas. Yo no sé si ahora en Barcelona se lo replantearán, porque por lo que nos dijeron a nosotros no, que siguen con la idea de que es una plaza extracomunitaria y prefieren quitársela para otro jugador. Pero yo soy el Barcelona y me lo pensaría 2 veces, porque es que si te complica el partido, yo saco a Jerry Mina cualquier balón por alto, porque es que es decisivo. O sea, lo hemos visto en 2 partidos seguidos, cómo un defensa es capaz de decidir un partido. Eso yo no lo he visto en mi vida. Pero bueno, es que ahí en el caso del Barça tendrían que sentar a Piqué, que creo que no lo sienta nadie, no propiamente por bueno, sino por vara, o a un Titi, pero un Titi también es como de los intocables, hay uno. Sí, está difícil y mi consejo, la verdad, yo lo dije en su momento, que se vaya, que haga como James. Al final, el Madrid o el Barça no son los únicos equipos del planeta. Si triunfas en otro equipo también vas a tener nombre y también se te va a reconocer, y creo que Jerry tiene un potencial tremendo para demostrar en Europa todavía. Sin duda. Pregunta del millón, señores. ¿Peckerman debe irse, cumplió un ciclo o debe quedarse? No, yo creo que, yo lo había dicho antes, está demostrado que las reelecciones no son buenas.
Los entrenadores de fútbol, hay un libro hay una biografía de Ancelotti, una autobiografía, y él dice, los entrenadores en general, salvo casos excepcionales, duran 3, 4 años, no más. Después se rompe todo, después ya el grupo como que se cansa, el entrenador también se cansa del grupo. El proceso es un mundialito y chao. Yo creo que es como por ahí. Y lo que sí no quiero es que sea técnico colombiano. No quiero. Que sigamos buscando un técnico extranjero, dice usted. Yo prefiero un técnico extranjero. ¿Por qué? Porque el técnico colombiano tiene que hacerse otra vez amigo de la prensa y tiene que rendirle pleitesía a los cacaos de la prensa de aquí, que son difíciles, son gente que sabe. Yo no les voy a negar su experiencia, su conocimiento, estudian todo lo que uno quiera. Pero entonces el técnico tienes que darle la alineación y dejarlos entrar a la concentración y volvemos a la época del 98, del bolillo de Maturana, que entraban allá a las concentraciones y los periodistas intervenían, hacían alineaciones, le decían a los jugadores, usted tiene que ir de titular y porque así que usted no va, toda esa... Es mejor blindarnos a todo eso. Yo prefiero un extranjero así de categoría, muy serio y que además pongan un trabajo muy a futuro, ¿no? Muy pensando en el equipo, pero en grande. Carlos, para usted, ¿Pekerman debe irse o debe quedarse? La información que tenemos nosotros... Muy bien, esto es mejor porque viene con chisme incluido, adelante. Es que si no tenía un buen mundial, iba a salir. Yo creo que esto se queda entre medias, entre un mal y un buen mundial, y yo creo que esto se acerca más a que realmente nos iba. Te puedo decir más información y nos dijeron también que por ahí ya ha habido un primer contacto con Osorio. Y para mí podría ser unos indicados. Para mí Osorio estratégicamente, tácticamente me parece de los mejores técnicos, por no decirte de Sudamérica. Me parece un maestro. Otra cosa es que no guste, no practica un fútbol bonito, pero ya decimos que no es lo mismo practicar un fútbol bonito que jugar bien. A mí me parece que Osorio tácticamente le puede dar un salto cualitativo a lo que es a Colombia. Es uno de los indicados. El otro, ya os lo digo, hoy también se ha puesto él ya a hacer campaña. Gareca hoy dijo, estoy libre para que me quiera. Gareca está sonando, sí, y Gareca señor. también ha hecho un buen proceso en Perú y también sabemos que en la federación gusta Pero mucho a mí su trabajo. ese Gareca no me gusta. ¿Por qué no le gusta? A mí no me gusta porque él, digamos, ¿qué hizo Perú? Perú hizo una buena eliminatoria al final, ¿sí? Entró, volvió a los mundiales, pero yo no vi mano del técnico diferente a que ese equipo... Todos juegan muy bien con el balón, les gusta el balón, pero abrir espacios, movimientos... Hay quienes dicen que es el fútbol de siempre, que es un fútbol que no tenía el tiempo. Ellos juegan el fútbol que jugaba Colombia por allá en los años 90, por ahí. Ese fútbol, ellos se quedaron en eso. Y yo no le vi a Gareca una evolución. Le vi que sí, hubo entrega y toda la cosa. Pero como entrenador así como de quilates para Colombia, yo no lo veo. Pero Carlos, ya que toca este tema, Gabriel, ¿usted no sintió un poco lo mismo en los últimos partidos de México? Que después de que perdían la garra de unos determinados minutos metiéndola toda, volvían a hacer ese típico fútbol latinoamericano, cometiendo los mismos errores que hemos cometido los latinoamericanos jugando fútbol toda la vida. Contra Brasil sí que es lo que dicen, que jugaron muy bien y al final tutearon a Brasil para caer como siempre. Pero hay detalles que se ve, por ejemplo, con el partido contra Alemania, el movimiento táctico que él hace con Carlos Vela es alucinante, en serio. Nunca había puesto a Carlos Vela ahí y de repente cómo tapa él la salida de Kroos y Khedira fue clave para el partido. Entonces notas ciertas ideas que él sabe mucho de fútbol y que ha cogido muchas ideas en su estancia en Europa, en otros equipos que al final funcionan y sabe mover el equipo. Para mí Pekerman no es nada buen estratega. Pekerman, algo que ha sido clave en este equipo y que ha sido fundamental es que les ha hecho creer que son buenos jugadores. Les ha hecho creer sobre todo que pueden competir de tú a tú contra los grandes. Y eso es una labor muy importante, ¿eh? La principal labor de Luis Aragonés en España no fue enseñarles a jugar al toque, fue convencer a esa generación de jugadores que eran los mejores del mundo. Y eso es lo que creo que ha cambiado el chip. Y en todas las entrevistas de los jugadores de la Selección Colombia te lo dicen, Pekerman nos cambió el chip. Entonces, en ese sentido, yo creo que se ha hecho un cambio. Yo creo que ahora hay que avanzar en otro sentido, en el tema más táctico. Que Colombia sepa mejor cómo leer los partidos, cómo plantarse en el campo. Creo que este es el indicado, en mi opinión. Cualquiera puede tener su favorito, pero para mí puede ser uno de los principales candidatos. El otro, lo que te digo, Gareca, para mí me parece un perfil muy parecido al de Pekerman, que puede dar también esa continuidad al proyecto y puede ser un poco continuista en ese sentido. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero no los quiero despedir sin hacerles esta pregunta para que me la contesten de una manera rápida. La gente está desilusionada, no quieren ver más mundial, pero buen fútbol sí queda. Yo me he visto todos los partidos y les puedo decir que buen fútbol sí queda. ¿Quién pinta para campeón? Dos equipos. A ver. Brasil y Francia. Brasil y Francia para usted.
Esto significa que entonces Francia Pero me se elimina cruzan. a Uruguay. No, claro, ya, pero es decir, esos son, digamos, o Brasil o Francia. Los que más te han gustado. Sí, los que yo creo que están mostrando. Para usted, Carlos. Para mí Brasil, lo veo Para muy usted, claro. Brasil. Lo tiene muy claro el plan, todas sus líneas funcionan y tiene sobre todo jugadores desequilibrantes que son los que te deciden partidos. Bueno, pues interesante esta charla con ustedes para el cierre. Como ya lo decíamos, un día que ha sido triste, pero no importa. La selección lo entregó todo, de todos los errores se aprende. Queríamos llegar más lejos, pero no se pudo. Gracias a ustedes dos por haberme acompañado aquí en este cierre. Hoy hablando de lo que toca del Mundial. Gabriel, Carlos, gracias, buenas noches. Gracias, Pablo. Llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. Ustedes, como siempre, gracias por su compañía, por informarse con nosotros. Sigan en nuestra programación, que ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.